Aprender español con historias es una de las mejores formas de mejorar tu español, porque cuando estás escuchando una historia completamente en español, obligas a tu cerebro a tener que dejar de traducir en tu cabeza y obligas a tu cerebro a tener que pensar en español para poder seguir la historia. Con historias podemos aprender vocabulario nuevo y también estructuras o frases interesantes, pero en contexto. Quizás no vas a entender el 100% de todas las historias, pero lo que no entiendes puedes inferir por el contexto y es una forma muy buena de mejorar tu audiocomprensión del español. This is a listening exercise that we're going to do in today's class. Y la clase de hoy es muy especial porque todas las historias que te voy a contar tienen algo en común, pero no te voy a decir qué es todavía. ¿Puedes decirme qué tienen en común todas estas historias? Te voy a develar el misterio al final de la clase. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish. ¿Cómo funciona la clase de hoy? Vamos a escuchar estas 3 historias que ya he compartido antes en el canal, pero tal vez no las has visto. Y cada historia tiene 3 partes. La parte número 1 tienes que escuchar la historia sin subtítulos. Y recuerda, no te preocupes si no puedes comprender todo el 100%. La idea es poder comprender un 80% o la idea general, el tema de la historia. You don't have to understand the whole story, just maybe like 80%, or see how if you can understand what the topic is, the theme, what was the gist of the story. En la parte número 2 vamos a volver a escuchar la historia pero con subtítulos para que puedas seguir en la segunda parte la historia con la vista. Allí vas a ver que vas a poder comprender algunas palabras un poco más. Y en la parte número 3 vamos a analizar el vocabulario nuevo, las frases nuevas, frases interesantes de la historia para internalizarlas en tu español. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar gratis. Allí tienes todas las historias, algunos ejercicios para completar y también las notas de las frases, vocabulario y estructuras para estudiarlas. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla. Vamos con la historia número 1. En esta historia te cuento algo muy inusual, very unusual. Es una historia que la he escuchado muchísimas veces. La he escuchado varias veces de diferentes personas que cuentan esta misma historia. Y me pregunto, ¿puedes comprender esta historia? ¿Crees que esta historia es verdadera? Vamos a escucharla. Miguel era un joven muy sociable y curioso. Una noche salió a bailar con sus amigos a una discoteca. En la fiesta conoció a una chica hermosa que se llamaba Alejandra. Él se enamoró perdidamente de ella. Fue amor a primera vista. Cuando la fiesta terminó, él la acompañó a su casa, a pie, caminando. Eran las 2 de la madrugada, de una noche de invierno y hacía mucho frío. El joven le dio su chaqueta como todo un caballero. Ellos llegaron a la casa de Alejandra y se despidieron en la puerta. Cuando él caminó de regreso a su casa, se dio cuenta de que se había olvidado o se olvidó de pedirle a Alejandra que le devolviera la chaqueta. Al día siguiente, el joven fue hasta la casa de Alejandra
y tocó la puerta. Una mujer mayor abrió la puerta y cuando el joven le preguntó por Alejandra, ella comenzó a llorar desconsoladamente. La mujer le dijo a Miguel que Alejandra era su hija y que había fallecido hacía 5 años. El joven no lo podía creer. La mujer lo llevó al cementerio y sobre la tumba de Alejandra estaba la chaqueta del joven, la chaqueta de Miguel. ¡Wow! ¡Qué misterio! Bueno, no sé qué piensas tú. Vamos a volver a escuchar la historia ahora, pero con subtítulos. Miguel era un joven muy sociable y curioso. Una noche salió a bailar con sus amigos a una discoteca. En la fiesta conoció a una chica hermosa que se llamaba Alejandra. Él se enamoró perdidamente de ella. Fue amor a primera vista. Cuando la fiesta terminó, él la acompañó a su casa, a pie, caminando. Eran las 2 de la madrugada, de una noche de invierno y hacía mucho frío. El joven le dio su chaqueta como todo un caballero. Ellos llegaron a la casa de Alejandra y se despidieron en la puerta. Cuando él caminó de regreso a su casa, se dio cuenta de que se había olvidado o se olvidó de pedirle a Alejandra que le devolviera la chaqueta. Al día siguiente, el joven fue hasta la casa de Alejandra y tocó la puerta. Una mujer mayor abrió la puerta y cuando el joven le preguntó por Alejandra, ella comenzó a llorar desconsoladamente. La mujer le dijo a Miguel que Alejandra era su hija y que había fallecido hacía 5 años. El joven no lo podía creer. La mujer lo llevó al cementerio y sobre la tumba de Alejandra estaba la chaqueta del joven, la chaqueta de Miguel. ¡Qué historia tan interesante!, ¿no? Es curiosa, ¿qué crees? ¿Es verdad o no esta historia? La he escuchado muchas veces de diferentes personas, así que no sé, tal vez es un mito urbano o una leyenda urbana, like an urban myth or a legend. Vamos a analizar esta historia. Lo primero que quiero que analicemos es, ¿fue amor a primera vista? ¿Conoces esta expresión? Fue amor a primera vista. Significa cuando tú te enamoras, ¿sí?, de una persona al instante. Luego decíamos que Miguel le dio a Alejandra su chaqueta, ¿verdad? Hay otra forma de decir chaqueta. Chaqueta puede también ser, por ejemplo, en Argentina, de donde yo soy, decimos campera. Campera o abrigo. Miguel le dio a Alejandra su chaqueta y estábamos diciendo en la historia como todo un caballero, como todo un caballero. Esta es una comparación que estamos haciendo para describir el comportamiento de Miguel en esta situación. Como todo un caballero, ¿verdad? Like a real gentleman. Se despidieron en la puerta. Despedirse en la puerta, ¿no? Sería decir adiós en la puerta. También puedes usar otras expresiones o cambiar la ubicación, la locación. Nos despedimos, ¿sí? Recuerda, esto es un verbo reflexivo, despedirse. Nos despedimos en la puerta. Nos despedimos en la estación de tren. Luego una parte de la historia dice, Miguel se dio cuenta que olvidó de pedirle la chaqueta o se había olvidado de pedirle la chaqueta. Aquí
es correcto decir se había olvidado porque se dio cuenta en el pasado que se había olvidado. Primero se había olvidado y luego se dio cuenta. Aquí necesitamos usar diferentes tiempos del pasado porque tenemos que mencionar qué acción pasó primero. Pero debo decir que, por ejemplo, en Argentina es muy común usar el indefinido y decir se dio cuenta que se olvidó. Y el contexto nos ayuda a comprender que obviamente se había olvidado. Luego tenemos a la madre que se largó a llorar desconsoladamente. Significa sin consuelo, sin poder parar de llorar. Es una expresión, llorar desconsoladamente. También para enamorarse a primera vista decimos enamorarse perdidamente. Es una exageración, ¿verdad? Es una forma de expresar cuando alguien se enamora completamente. Nos enamoramos perdidamente el uno del otro. Luego tenemos en la historia que la madre le dice a Miguel que su hija falleció hace 5 años. Hace 5 años, recuerda, vamos a usar hace más el periodo de tiempo. Hice una clase con la explicación de desde hace. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Otro punto que quiero que analicemos es la diferencia entre el verbo morir y fallecer. Morir, ¿verdad? Significa to die y fallecer to pass away. Y la diferencia es exactamente igual en español. Cuando hablamos de personas, seres queridos, familiares, es más común en español decir fallecer o falleció porque es más sensible. Por ahí decir morir o murió es un poco más frío y por eso decimos fallecer o usamos fallecer más. Tiene una connotación un poco más emotiva y un poco de respeto también por esa persona. Pero, por ejemplo, podemos usar morir con autores o escritores famosos de hace mucho tiempo. Cuando es algo relacionado a la historia, vas a escuchar morir más que fallecer. Y la última que quiero que analicemos es no lo podía creer. No lo podía creer. Esta es una expresión muy buena que puedes usar en tu español todos los días. Si tú quieres reaccionar con interés, mostrar interés, puedes decir no lo puedo creer. No lo puedo creer. O no lo podía creer. No lo podía creer. Fabuloso. Pasamos ahora a la historia número 2. En esta historia te llevo de viaje a mi ciudad natal, the city where I grew up. Nos vamos a ir a Córdoba, Argentina. Fui a visitar a mi familia y decidí explorar la ciudad con ojos de turista y hacer tours guiados por la ciudad con mi hermana y mi mamá. Y en uno de los tours nos pasó esto. De visita en mi hermosa ciudad natal de Córdoba, en Argentina, fui a hacer un tour guiado por la ciudad. En una de las caminatas fuimos a visitar la Manzana Jesuítica, que es una cuadra de edificios y ruinas jesuíticas en el centro de la ciudad. Algo muy interesante es que los jesuitas se instalaron en Córdoba en 1599 y rápidamente comenzaron a desarrollar la ciudad con iglesias y centros educativos. En el tour fuimos a un lugar bajo tierra que yo no conocía, que es la cripta jesuítica, que se remonta a principios del siglo XVIII y que fue descubierta casi por casualidad en el año 1989, cuando una empresa telefónica estaba haciendo excavaciones para pasar cables de teléfonos.
La cripta fue construida como un lugar de oración de los jesuitas y es una de las construcciones más antiguas de América del Sur desde la colonización. Por dentro puedes ver muros gruesos de piedra y ladrillo. Los nativos del lugar ayudaron con su construcción y parece que tenían una muy buena relación con los jesuitas. Fue por esta buena relación que el rey de España expulsó a los jesuitas de América. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Córdoba y ese oratorio se usó como cripta para enterrar los cuerpos que habían sufrido la enfermedad. De ahí su nombre actual, la cripta. Antes de terminar el recorrido, nuestra guía Ayelen bajó su tono de voz. Nos contó, como si fuera un secreto, que algunos años atrás el lugar se cubrió con un humo blanco hasta 2 metros de altura, que son como unos 6.5 pies. Las personas que trabajaban allí y los que estaban de visita se asustaron mucho y cerraron la cripta. Al día siguiente la volvieron a abrir y encontraron todas las baldosas del piso despegadas como si hubiesen flotado. Un enigma sin resolver. Y aunque muchos sostienen que ese fenómeno podría haber sido generado por el gas que se desprende de los huesos enterrados, otros más esotéricos sostienen que fueron los fantasmas de las personas sepultadas durante la epidemia que azotó a la región en busca de sus cuerpos. ¿Con cuál explicación te quedas tú? Nosotros nos quedamos con la última explicación, especialmente en la Noche de Brujas. Al fin y al cabo, no es más que uno de los tantos cuentos de la cripta de esta misteriosa y antigua ciudad argentina. ¡Wow! No te puedo explicar lo que era estar allí, pero vamos a hablar de eso en un momento. Ahora volvamos a escuchar la historia. Espero que hayas podido comprender más o menos la historia. Vamos a volver a escucharla con subtítulos. De visita en mi hermosa ciudad natal de Córdoba, en Argentina, fui a hacer un tour guiado por la ciudad. En una de las caminatas fuimos a visitar la Manzana Jesuítica, que es una cuadra de edificios y ruinas jesuíticas en el centro de la ciudad. Algo muy interesante es que los jesuitas se instalaron en Córdoba en 1599 y rápidamente comenzaron a desarrollar la ciudad con iglesias y centros educativos. En el tour fuimos a un lugar bajo tierra que yo no conocía, que es la cripta jesuítica, que se remonta a principios del siglo XVIII y que fue descubierta casi por casualidad en el año 1989, cuando una empresa telefónica estaba haciendo excavaciones para pasar cables de teléfonos. La cripta fue construida como un lugar de oración de los jesuitas y es una de las construcciones más antiguas de América del Sur desde la colonización. Por dentro puedes ver muros gruesos de piedra y ladrillo. Los nativos del lugar ayudaron con su construcción y parece que tenían una muy buena relación con los jesuitas. Fue por esta buena relación que el rey de España expulsó a los jesuitas de América. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Córdoba y ese oratorio se usó como cripta para enterrar los cuerpos que habían sufrido la enfermedad. De ahí su nombre actual, la cripta. Antes de terminar el recorrido, nuestra guía Ayelen bajó su tono de voz. Nos contó, como si fuera un secreto,
que algunos años atrás el lugar se cubrió con un humo blanco hasta 2 metros de altura, que son como unos 6.5 pies. Las personas que trabajaban allí y los que estaban de visita se asustaron mucho y cerraron la cripta. Al día siguiente la volvieron a abrir y encontraron todas las baldosas del piso despegadas, como si hubiesen flotado. Un enigma sin resolver. Y aunque muchos sostienen que ese fenómeno podría haber sido generado por el gas que se desprende de los huesos enterrados, otros más esotéricos sostienen que fueron los fantasmas de las personas sepultadas durante la epidemia que azotó a la región en busca de sus cuerpos. Bueno, espero que hayas podido comprender un poquitito más. Yo no te puedo explicar la sensación de estar allí, en esa cripta, y sobre todo sabiendo que es una parte importante de la historia de Córdoba, de los jesuitas. En lo personal me encanta la historia, me encanta explorar ciudades y ver la parte antigua, estudiar un poco de la historia o saber cómo surgió la ciudad, qué tipo de arquitectura tiene la ciudad, todo eso, me encanta. Y por eso también te recomiendo hacer tours guiados por tu ciudad. A veces no valoramos o sobreestimamos nuestra ciudad y su historia, que a veces puede ser muy rica, puede tener una rica historia. See, so don't take for granted your own city. Sometimes we take for granted our cities or our countries because we live there. But I would highly recommend you do tours in your city as well. And to explore your own city with tourists' eyes. Vamos a analizar esta historia, vamos a ver esta historia un poquito, cuáles son las frases y vocabulario interesante de esta historia. La primera frase que quiero que analicemos es bajo tierra. ¿Sabes qué significa bajo tierra? ¿No? Por ejemplo, bajo tierra hay subterráneos o, ¿no es cierto?, metro. El metro está bajo tierra, ¿no? Como underground. Esta cripta jesuítica está debajo de una calle principal en Córdoba. Yo la verdad es que no tenía idea que existía. Crearon la ciudad arriba de la cripta. La siguiente es se remonta a, remontarse. Este es un verbo que escuchamos muchísimo, por ejemplo, en la historia, para contar una historia o cuando hablamos de historia en general. En los libros de historia o cuando veas un documental de una historia o un documental histórico, vas a escuchar este verbo mucho, remontarse. Se remonta al siglo XVIII, por ejemplo, que es el caso de la historia de hoy. Se remonta a principios del siglo XVIII. La siguiente frase es una frase que quiero que sí o sí, yes or yes, sí o sí uses en tu español de ahora en más, que es por casualidad. Por casualidad. ¿Sí? La encontraron por casualidad, by chance. También puedes usarla en una pregunta, por casualidad, ¿sabes dónde está el museo? También se puede decir de casualidad, por casualidad o de casualidad. En la historia también escuchábamos que la cripta está construida de muros gruesos de piedra y ladrillo. Quiero que prestemos atención al vocabulario aquí. Muros son como las paredes, ¿sí? Las paredes, muros. Y de piedra es el material. Piedra y ladrillo es el material del cual la cripta está construida. Otro verbo interesante de la clase de hoy es expulsar, ¿no? Expulsaron a los jesuitas de América del Sur. Expulsaron, ¿no? Que significa enviar o sacar a un grupo de personas o una persona, a alguien de un lugar. Otro verbo que quiero que analicemos es azotar. Cuando escuches este verbo, ¿no?, que significa como to hit, por ejemplo, en inglés, lo usamos mucho con enfermedades o una ola de algo que pasó. En este caso, la epidemia de cólera azotó a la ciudad de Córdoba.
Oratorio. ¿Sabes qué es oratorio? ¿Qué es un oratorio? Es un lugar para orar, un lugar para rezar, para expresar una religión, para conectarse, ¿no es cierto?, con tu religión. Ese es un oratorio, que era originalmente el uso que le iban a dar los jesuitas a esta cripta o a este lugar. Bueno, cripta es muy parecido en inglés, ¿no? The crypt. Y les llaman así porque enterraron en las paredes, en los muros, los cuerpos de las personas que fallecieron durante la epidemia. Entonces funcionó como una tumba en esa época. Otra palabra que escuchábamos también de la historia es el recorrido. Sí, al final del recorrido. Cuando tú estás haciendo una caminata guiada o un tour guiado, tienes un recorrido, un camino que van a seguir. Y bueno, entonces al final del recorrido sería como hacia el final del tour, de la caminata. La siguiente es bajar el tono de voz. Bajar, y el opuesto sería subir el tono de voz. Bajar el tono de voz significa hablar más despacio y subir el tono de voz es hablar más fuerte. Quiero que analicemos esta frase. Decíamos baldosas como si hubiesen flotado, ¿no? Baldosas despegadas del piso como si hubiesen flotado. Qué interesante esta frase. ¿Qué significan baldosas? ¿Sabes qué son? Las baldosas son como los cuadrados, ¿verdad?, que pones en el piso. Vendrían a ser las tiles de los pisos. Despegadas significa que estaban fuera del lugar, como si hubiesen flotado, ¿no? Flotar significa estar en el aire, como si hubiesen. Y aquí muy interesante este verbo hubiesen, que sería como para hacer una predicción o una hipótesis. Este verbo también quería compartir contigo, sostener. Y me gusta cómo aquí en esta historia lo estoy usando para dar una opinión. Algunos sostienen, nosotros vamos a sostener que, y que significa pensar, creer, tener la opinión de algo. Es un muy buen verbo para que empieces a usarlo también. Genial. Vamos a pasar ahora a la historia número 3. En esta historia seguimos de viaje en mi ciudad de Córdoba, en Argentina, y en este tour nocturno por las calles de Córdoba llegamos a otro lugar muy famoso, muy conocido en Córdoba por todos los cordobeses, que se llama La Cañada. La ciudad de Córdoba está atravesada, ¿sí? La atraviesa un río muy importante, y la cañada es esta estructura de piedra que adorna el río por la ciudad, ¿sí? Por la capital. Es muy bonito, hay muchos árboles y la combinación de la piedra con el verde es precioso. Y es aquí en La Cañada donde tenemos esta historia muy popular. Todos en Córdoba, todos los cordobeses conocemos esta historia. Niños, jóvenes, adultos, ricos, pobres, absolutamente todos. Y hoy quiero compartirla contigo. Hace muchos años, cuando la ciudad de Córdoba todavía era pequeña y las noches eran oscuras y silenciosas, comenzó a correr una historia entre los vecinos sobre un espectro que aparecía cerca de la cañada, un arroyo que atravesaba la ciudad. Este lugar durante el día era tranquilo, pero por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Era un sitio temido por quienes debían caminar solos de regreso a sus casas. Decían que la pelada de la cañada era un fantasma que aparecía durante las noches. Se decía que era el alma de una mujer que había perdido la vida de manera trágica
muchos años atrás. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, aunque hay varias teorías. Lo que sí sabían era cómo lucía. La pelada era una figura delgada, vestida de negro, con un manto que le cubría la cabeza y una piel tan blanca como el papel. Lo más aterrador de todo era su rostro. Cuando lo dejaba ver, parecía el de una calavera. Muchos decían haber visto a la pelada caminando lentamente junto a la cañada. Los pocos que la veían de cerca decían que aparecía de repente, como si saliera de la niebla. Siempre caminaba en silencio, sin hacer ruido, y si alguien la seguía o intentaba hablarle, ella simplemente desaparecía. Algunos aseguran haber sentido su respiración fría detrás de ellos mientras caminaban solos por las estrechas calles cercanas al arroyo. ¿Te imaginas? Yo me moriría del miedo. Las historias sobre la pelada de la cañada comenzaron a aumentar y muchas personas dejaron de caminar por la cañada de noche por miedo a encontrarse con ella. Nadie sabía exactamente qué quería el fantasma, pero algunos dicen que estaba buscando venganza, mientras que otros pensaban que simplemente estaba atrapada entre este mundo y el otro sin poder descansar en paz. Con el tiempo, la leyenda de la pelada de la cañada se convirtió en una de las más conocidas historias de Córdoba. Incluso hoy en día hay quienes afirman haberla visto en noches especialmente oscuras, caminando lentamente junto al arroyo, esperando encontrar a alguien que la ayude a descansar en paz. ¡Wow! Un poco tenebrosa esta historia, ¿verdad? Qué interesante esta historia. Siento que muchos países hispanohablantes tienen una de esta historia relacionada, ¿no? La Llorona, nosotros tenemos la pelada de la cañada. Bueno, vamos a volver a escuchar esta historia, pero ahora con subtítulos. Hace muchos años, cuando la ciudad de Córdoba todavía era pequeña y las noches eran oscuras y silenciosas, comenzó a correr una historia entre los vecinos sobre un espectro que aparecía cerca de la cañada, un arroyo que atravesaba la ciudad. Este lugar durante el día era tranquilo, pero por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Era un sitio temido por quienes debían caminar solos de regreso a sus casas. Decían que la pelada de la cañada era un fantasma que aparecía durante las noches. Se decía que era el alma de una mujer que había perdido la vida de manera trágica muchos años atrás. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, aunque hay varias teorías. Lo que sí sabían era cómo lucía. La pelada era una figura delgada, vestida de negro, con un manto que le cubría la cabeza y una piel tan blanca como el papel. Lo más aterrador de todo era su rostro. Cuando lo dejaba ver, parecía el de una calavera. Muchos decían haber visto a la pelada caminando lentamente junto a la cañada. Los pocos que la veían de cerca decían que aparecía de repente, como si saliera de la niebla. Siempre caminaba en silencio, sin hacer ruido, y si alguien la seguía o intentaba hablarle, ella simplemente desaparecía. Algunos aseguran haber sentido su respiración fría detrás de ellos mientras caminaban solos por las estrechas calles cercanas al arroyo. ¿Te imaginas? Yo me
me moriría del miedo. Las historias sobre la pelada de la cañada comenzaron a aumentar y muchas personas dejaron de caminar por la cañada de noche por miedo a encontrarse con ella. Nadie sabía exactamente qué quería el fantasma, pero algunos dicen que estaba buscando venganza, mientras que otros pensaban que simplemente estaba atrapada entre este mundo y el otro sin poder descansar en paz. Con el tiempo, la leyenda de la pelada de la cañada se convirtió en una de las más conocidas historias de Córdoba. Incluso hoy en día hay quienes afirman haberla visto en noches especialmente oscuras, caminando lentamente junto al arroyo, esperando encontrar a alguien que la ayude a descansar en paz. Uf, qué miedo, ¿no? Esta leyenda, como te digo, es muy popular en Córdoba y todo el mundo, bueno, todos los cordobeses, digo, todos los cordobeses conocen esta historia. Es hora de analizar esta historia. Vamos a ver si hay algunas frases, expresiones y vocabulario interesante para internalizar en nuestro español. La primera frase que quiero que analicemos es: se empezó a correr una historia, Aquí significa que la gente empezó a contar esta historia, que la historia empezó a circular de persona en persona, que fueron escuchando la historia, una persona a otra persona. Luego tenemos la palabra espectro, un espectro que aparecía cerca de la cañada. Un espectro significa un ser no identificado, ¿no? Y a veces lo usamos como un sinónimo de fantasma. Luego te decía que la cañada es un arroyo, es el arroyo que atraviesa la ciudad de Córdoba. Y muy interesante esta palabra. ¿Conocías esta palabra arroyo? Arroyo es como un río más pequeño, no tiene tanto cauce, no es un río tiene un poco más de agua, un arroyo tiene menos agua, es más pequeño. Era un sitio temido. ¿Qué significa temer? Temer significa tener miedo. Es un sinónimo de decir tener miedo. Cuando algo es temido, significa que la gente le tiene miedo. Luego decíamos que la pelada de la cañada era el alma de una mujer que había perdido su vida de manera trágica, ¿verdad? Mira qué interesante, aquí analicemos los verbos. Había perdido su vida. Aquí estamos usando el pasado compuesto aquí porque estamos explicando la historia en el pasado, entonces tenemos que usar el pasado del pasado para referirnos a una acción que pasó antes a la historia que estamos contando en el pasado. Y hablando de verbos, no sé si has notado que en muchos de estos verbos de esta historia, los verbos están en el pretérito imperfecto, y aquí es porque es una leyenda, es lo que estamos escuchando. No están diciendo que es algo que pasó. Si pusiéramos todos estos verbos en el pretérito perfecto simple o el indefinido, significa que le da mucha más certeza. Usamos el indefinido para decir qué pasó. Al usarlo con el imperfecto, estamos dándole ese sentido de que es una leyenda, es una historia popular que no está verificada. Nadie sabía con certeza. Certeza significa con seguridad. Nadie sabía con seguridad exactamente. Eso es lo que significa saber con certeza, o tener certeza de algo significa estar seguro de algo. También vemos aquí esta frase: lo que le había sucedido. Qué buena frase aquí, qué buena palabra, este vocabulario, porque esto lo usamos muchísimo los hispanohablantes y es más formal que decir lo que había pasado. Lo que había pasado, el verbo suceder significa pasar, pero es un poquitito más formal. En las noticias o cuando escuchas a hispanohablantes vas a ver que usamos este verbo para decir que algo pasó, algo sucedió. También en los libros, novelas, historias escritas vas a ver este verbo. Luego decimos que lo que sí sabían era cómo lucía. ¿Qué significa el verbo lucir? Lucir puede significar como to wear, usar algo, ponerse una ropa, pero también cómo lucía una persona. Cuando estás describiendo cómo luce una persona, significa cómo se ve, cómo era su aspecto físico. Luego
Luego tenemos manto, un manto que le cubría la cabeza. ¿Sabes qué es un manto? Un manto es, las mujeres en el pasado usaban mantos para cubrirse la cara, como un velo también podemos decir. Luego tenemos esta comparación de que su cara, su rostro era tan blanco como un papel. Esta es una expresión que usamos mucho en español, hacer la comparación de blanco como la nieve o blanco como un papel. Y sobre todo cuando es más tenebroso, la comparación es con blanco como un papel, y cuando queremos ser más tiernos o si tenemos un poco más de afecto, podemos compararlo con la nieve o el algodón. Luego teníamos lo más aterrador. ¿Qué significa aterrador? Aterrar significa que da miedo. Es igual, tenemos un poco de vocabulario aquí de miedo. Aterrador, temer, que da miedo, tener miedo. Esos son algunos sinónimos. ¿Qué significa rostro? Rostro significa cara. Es un poco más formal decir rostro que cara. Luego decíamos que su rostro, cuando lo dejaba ver, parecía una calavera. Una calavera es lo que tenemos, ¿no? Los humanos adentro de nuestro cuerpo con los huesos, una calavera. La skeleton, o yo diría la cascal, ¿no? En el caso del rostro. ¿Qué significa niebla? Como si saliera de la niebla. La niebla es esa nube que está en las ciudades o en los lugares, también en el campo, a la mañana, temprano en la mañana o en la noche, que sale la humedad, ¿no? Y hay poca visibilidad, no puedes ver. La visibilidad está reducida por la niebla. Y en historias, ¿no?, de miedo siempre hay niebla porque no puedes ver y es todo como más borroso, ¿no? Y no sé, más tenebroso si hay niebla. En inglés le decimos fog, ¿no? The fog. ¿Qué significa estrechas, no? Cuando caminaban las estrechas calles cercanas al arroyo, estrecho significa que no es muy amplio, ¿no? Wide, narrow, estrecho. Amplio, estrecho. La siguiente palabra es venganza. ¿Qué significa venganza? Bueno, significa cuando te han hecho algo malo y tú necesitas o quieres hacer algo para devolverles o hacerles daño también a ellos. Vengarte, ¿no? Venganza, vengarse es el verbo. Descansar en paz. Descansar en paz significa to rest in peace. Decimos en inglés, es exactamente igual. Y por ejemplo, si tú quieres dar el pésame a una persona, puedes decir que descanse en paz. Fabuloso. Bueno, al principio de la clase te dije que todas estas historias tienen algo en común. ¿Te diste cuenta qué tienen en común estas historias? Bueno, lo que tienen en común estas historias es que son historias de terror. ¡Ah! Sí, son historias de miedo, dignas para ser contadas en la noche de brujas. Worthy to be told on Halloween. Y bueno, no sé si tú sabes, pero a mí me encanta la noche de brujas. Me encanta disfrazarme y salir a pedir dulces con los niños por el vecindario, conocer a vecinos que no sabía que tenía, o alguien se cambió de casa, ¡ah, eres nuevo en el vecindario! ¡Bienvenido! Y debo decir que no es tan común en Sydney, en Australia, donde vivo, por ejemplo, ¿no?, en comparación con Estados Unidos, pero lo que hace la gente aquí es decorar sus casas para señalizar o para indicar que hay dulces en esa casa. Entonces tú vas caminando por el vecindario y las casas decoradas, puedes tocar el timbre para pedir dulces. Y debo decir que cada año hay más y más casas decoradas. En Argentina tampoco es tan común, pero ahora también se está haciendo más popular, sobre todo con los más jóvenes, no tanto con los niños, pero con los niños hay fiestas de Halloween en la escuela, pero con los jóvenes sí, los jóvenes siempre en las discotecas y bares, siempre hay fiestas de disfraces para celebrar la noche de brujas. Y claro que la noche de brujas no es lo mismo que el Día de Muertos. Algunas personas se confunden. Son celebraciones separadas y diferentes. A mí también me gusta mucho el Día de Muertos y lo celebro cada año también. El Día de Muertos es una celebración mexicana para recordar a nuestros antepasados, ¿sí? In memory of our loved ones who passed away. It's a day to remember our family members who passed.
who passed on. Y es una celebración bellísima. Bueno, dime si quieres tal vez que haga una clase con este tema del Día de Muertos o tal vez una comparación. Y bueno, sí, voy a hacer esa clase para ti. Si quieres, podría ser una clase interesante en el futuro. Y tengo que decir que la Noche de Brujas se siente especial cuando tienes niños, quizás es un poco más divertido también. Realmente se siente la comunidad de ir a una casa, pedir a los niños que tengan respeto, estar en la casa de un vecino y salir a comprar dulces para esperar a los niños cuando toca el timbre y vas a recibir a los niños. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Yo que tengo niños pequeños estoy disfrutando de esta etapa y me imagino lo que debe ser en Estados Unidos, que todos los niños y todas las casas tienen dulces y cosas para compartir. Cuéntame un poco de tu experiencia si quieres en los comentarios. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte al canal, subimos clases de español todas las semanas. Recuerda también descargar el PDF con las notas para estudiar estas historias, estas frases. El PDF es gratis, lo puedes descargar, tienes ejercicios, traducciones y mucho más. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase estructurada todas las semanas conmigo, es pregrabada para mejorar tu español y también tienes acceso a clases grupales de conversación todas las semanas. Te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Y ahora te voy a ver en alguna de estas dos clases, ¿sí? En la primera clase que tienes aquí, si quieres y te interesó visitar Córdoba, mi ciudad natal, Córdoba es preciosa, te recomiendo ir a visitar Córdoba, Argentina. Puedes ir a ver esta clase donde te llevo a Córdoba, vas a conocer a mi familia y vamos a hacer estos tours guiados por la ciudad. O te veo en esta otra clase donde te cuento una historia personal, si quieres continuar escuchando historias, una historia personal muy embarazosa. An extremely embarrassing story, te veo en esta clase. Muchísimas gracias por venir a la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.